Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección de historia, una nueva cita con el pasado más brillante de los casi 100 años ya, el centenario del Real Madrid. Hoy les invito a acompañarnos y a disfrutar de un partido que fue entonces un partidazo, un partido que marcó época, la final de la Copa de Europa de 1966. Un 11 de mayo de 1966 en Bruselas el Real Madrid ganó esa final, la sexta al Partizan de Belgrado. Una final importante, después lo hablamos, porque era la sexta después de unos años de espera, después de también una gran tacada maravillosa, la de las 5 primeras consecutivas. Les presento ya sin más a los hombres que van a compartir hoy con nosotros sus recuerdos, sus experiencias. Comenzamos por dos de los jugadores que estuvieron aquella noche en el campo y que además fueron titulares. Ignacio Zoco, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué recuerdo, Ignacio, le queda ahora, si a bote pronto, de aquella final? Bueno, el recuerdo imborrable, por supuesto. Jugar en el Real Madrid, ganar una Copa de Europa, pues es algo que te deja marcado y algo que nunca puedes olvidar. Yo ahora mismo pues casi me emociono de pensar y de que voy a ver ese partido, de que no recuerdo muchas cosas del partido, y ahora seguramente que cuando veamos cómo fue, pues seguramente iré recordando cosas y igual me emociono durante el partido. Vamos a ver si también le pasa lo mismo a otro hombre que fue titular aquella noche en el centro de la defensa del Real Madrid, a Pedro de Felipe. Pedro, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Cuánto tiempo hace que no ves el partido? ¿Cuántas veces lo has visto después? Bueno, yo tuve la oportunidad después de muchos años, porque estuvimos tratando de buscar la cinta y después la conseguí a través de Barcelona, porque me invitaron a un programa hace como cosa de, yo creo que fueron 2 años. Y la verdad que en aquel momento, como bien dice Ignacio, había muchas cosas que yo creía que no habían pasado y pasaron. Y la verdad que siempre que se ve un partido, sobre todo para nosotros, la nostalgia de los años, pues siempre te emociona y siempre ves algo que pensabas que no había sucedido, pero sucedió. Pues si hablamos de fútbol, si hablamos de televisión y hablamos, por ejemplo, del año 66, hay que hablar de un maestro, bueno, un maestro no, el maestro de las narraciones deportivas, de las narraciones futbolísticas en nuestro país, y al que quiero dar especialísimamente las gracias por acompañarnos hoy, don Matías Prat. Don Matías. Gracias a vosotros. Ve un balón como este, ve un bombín como este. ¿Cuántos ha visto y en cuántos países? ¿Cuántas vueltas, verdad? Muchísimos. El fútbol ha sido durante muchos años mi trabajo más significado, más apetecido, por aquello de que te facilitaba el conocimiento de países a los que no hubiera sido, si no fuese por aquel motivo primordial de ir a transmitir un partido de fútbol, estar mezclado con los jugadores, que no he visto gente más amable, más cariñosa y más humanamente preocupada de su quehacer que los jugadores de fútbol. Algún día me decidiré a publicar mis memorias de relación con el fútbol, que son fundamentalmente en el aspecto humano la relación con los jugadores de fútbol. Pues más que unas memorias va a ser una auténtica enciclopedia, porque seguro que tiene muchas cosas que comentar. Bueno, pues ya conocen a nuestros invitados, vamos ya sin más, si les parece, con el partido. Hablábamos de una noche de mayo, 11 de mayo de 1966, Estadio Heysel de Bruselas, el estadio que después se hizo famoso por aquella terrible desgracia, en la final precisamente de la Copa de Europa. Estaban jugando, lo están haciendo ya en el estadio Heysel, el Real Madrid, que lucía su uniforme habitual, el blanco, y el Partizan de Belgrado, el equipo yugoslavo, entonces, bueno, pues fiel exponente de la escuela balcánica, de la escuela yugoslava. Vamos con los 11 iniciales. En el Real Madrid, Arakistain en la portería, con Pachín, De Felipe, Sanchís, Pirri, Zoco, Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Paco Gento, el único superviviente Gento de los títulos anteriores. Enfrente estaba también el equipo alemán, que jugaba con Sokti, el equipo yugoslavo con Jusufic, Rasovic, Mihailovic, Berdejak, Vasovic, Kovacevic, Galic, Asanagic, Bejic y Pir Mayer.
Primera ocasión para el Partizan de Belgrado. De entrada, Ignacio, Pedro de Felipe. ¿Cómo se preparaba entonces un partido, una final de la Copa de Europa como aquella? Llegabais, por cierto, después de haber eliminado al Inter de Milán en las semifinales. ¿Cómo se vivía una final? ¿Cómo era el día del partido? ¿Cómo eran los días previos, las concentraciones? ¿Un poco cómo es ahora o ha cambiado mucho? No, bueno, yo la verdad pienso que entonces teníamos más días de preparación porque viajábamos con mucha más antelación a los partidos. Nosotros, por ejemplo, el partido del sábado, los que íbamos a jugar la final, no lo jugamos y el domingo ya estábamos en Bruselas preparando el partido. Era otra época, eran otros tiempos, ahora se va con menos antelación, pasábamos mucho más tiempo concentrados, los viajes eran mucho más largos, no más largos, no se iban en aviones fletados especiales, entonces convivíamos muchas más horas, muchísimas más que ahora, pero en el fondo la cuestión era la misma. De Felipe, ¿y del rival se sabía algo, se sabía poco, se preparaba el rival, se le analizaba como ahora, o uno iba centrado a lo suyo? Hombre, lógicamente no se preparaba tanto porque en aquel momento los medios de comunicación no son los que en estos momentos existen, pero efectivamente el Madrid siempre ha tenido una preocupación y más en estos partidos de esta trascendencia. Lo que sucede que si ahora tienes vídeos, tienes para seguir las jugadas, tienes para hacer un estudio más concienzudo, en aquellos momentos pues lógicamente nos teníamos que guiar de los, vamos a decir, entre comillas, espías que el Madrid tenía, que eran pues amigos, que pasaban unos informes y que de alguna forma nos hacían llegar un poco la forma de jugar, el sistema que existía y también las características de los jugadores, cosas que hacían también con nosotros. Pero lógicamente nosotros en aquella época, la verdad que es que estudiábamos poco los contrarios, teníamos una forma de jugar y salíamos y quizás pues eso es lo que nos dio en aquella época, porque además a este partido tengo que decir que siempre, nunca habían pensado que nosotros, un equipo joven, después con todas las figuras que habíamos en Madrid habían pasado, llegaba un momento en que decían, bueno, pues estos chavales, a ver hasta dónde son capaces de llegar. Nadie pensaba que un equipo tan joven podía llegar tan lejos. Don Matías, y usted narró aquel partido como narró tantos otros, tantas grandes finales europeas o partidos con la selección, mundiales. ¿Cómo era una narración para televisión entonces? Bueno, en aquella ocasión la voz que transmitía el partido se llamaba Enrique Matías, en orden a los nombres de Enrique Mariñas y Matías Pras. En la mayoría de los partidos, en otras ocasiones, Juan Martín Navas, y preparábamos el partido de una forma elemental, conociendo nada más que el nombre de los jugadores. No había posibilidad, si no preguntabas un informe al entrenador del equipo cuyo encuentro inmediato era aquel que a nosotros nos interesaba transmitir, no tenías más posibilidad que conocer, ni más anhelo, que conocer la fisonomía del jugador, la forma de correr, siempre tienen algún detalle físico, sobre todo en la manera de colocarse, en la manera de saltar, en la manera de correr, en su propia fisonomía y de tipo, más alto, más bajo, pero que una vez que se ha empezado el juego y se pone la atención concretamente en el balón, y allá va tu palabra, allá donde vaya el balón, que no al contrario, el balón es muy desobediente, resulta fácil, porque has estado preparándolo mucho tiempo y la preparación consiste en tener no ya intimidad, casi un conocimiento permanente de los jugadores propios, que en aquellos no podías fallar, y fiarte de la disculpa que supone para un comentarista el que no conocieras el nombre del delantero centro belga o polaco. O sea que era una cosa bastante amable y fácil de llevar a cabo. Y narrando a pie de campo con una cuartilla y el micrófono de mano, pero siempre bueno, a ras de césped. La cuartilla había que eliminarla porque yo caí en la cuenta, y conmigo los compañeros que hacían las retransmisiones, Enrique Mariñas, Juan Martín Navas, Viñas de Barcelona, Valdivieso, todos aquellos,
teníamos como objetivo primordial en la preparación de un partido de fútbol radiado el conocer físicamente a los jugadores propios. En los otros te podías equivocar porque no había materia de discusión posible en razón al desconocimiento supino también por parte del público. Nadie lo iba a notar entonces, nadie lo iba a notar. Es verdad, Ignacio, como comentaba Pedro, que este era un Real Madrid completamente renovado. Hubo un Real Madrid, el Gran Madrid de Don Alfredo, de Paco, de otros jugadores, del portero de Domínguez, de un Madrid que marcó época, y después hubo un rejuvenecimiento generacional lógico y obligado, y llegasteis un equipo de gente nueva que al Madrid... Tampoco lleváis mucho tiempo en el Real Madrid. Por ejemplo, Ignacio Zoco llegó en el año 62, Sí. Pedro de Felipe en el 64. Erais prácticamente recién llegados al gran club. Bueno, yo era la cuarta temporada que estaba en el equipo y la verdad has dicho antes que era únicamente Gento, lo único que estaba de las últimas Copas de Europa. Estuvo también Pachín, que ganó la del 70, La del 60, el 7-3 de Glasgow estuvo él. Sí. Y la verdad que era un equipo totalmente nuevo, porque en el año 64 perdimos una final de Copa, contra la final de la Copa Europa con el Inter en Viena, y ahí hubo una revolución total. Se fue Alfredo Di Stéfano, que fue el buque insignia pues durante muchos años. Entraron en el equipo una cantidad de jugadores de la cantera como Pedro de Felipe, como Velázquez, Grosso, Pirri, que vino del Granada con 18 años, y se hizo una revolución total. El caso es que esta Copa de Europa la ganamos 11 españoles de a pie, y fue un triunfo para nosotros, desde luego, y para el Real Madrid. Yo creo que ha sido la Copa de Europa de más mérito de todas. Y desde luego ganamos la final, pero el mayor triunfo para nosotros supuso eliminar al Inter en la semifinal, que era el gran equipo entonces en Europa, con Elenio Herrera de entrenador, con un equipo que parecía insalvable para todos, y que nosotros, a base de valor, coraje y fútbol, porque había mucha gente que jugaba muy bien al fútbol, pues conseguimos llegar a la final y ganarla. Pero desde luego la semifinal fue quizá para nosotros casi tan emocionante como la final. Hemos visto ya los primeros minutos de partido. Es el Real Madrid el que lleva sobre todo el control, es el Real Madrid el que está llevando el peso. Un Real Madrid que entonces jugaba como se jugaba entonces, con 3 atrás. Sí. De Felipe, con 3 atrás. Yo era el último hombre y era el encargado, era el marcador del hombre punta, con lo cual quería decir que cualquier posible fallo, el único que me podía cubrir y siempre jugaba por delante de mí era Ignacio. Lógicamente el último que teníamos era el portero. Por eso quizás lo que se pedía de aquel momento es que el defensa fuese sobrio, no se entretuviese, no intentase hacer un regate de más, y la prueba es que fue la primera lección que Muñoz me enseñó. Lo primero que Muñoz, me enseñó, que no lo hemos dicho, pero era entonces el entrenador del equipo. Sí, o sea, el primer consejo, nada de florituras ahí atrás, ¿no? Bueno, a mí la primera multa que me puso en Madrid fue por pasar de medio campo con el balón controlado. ¿De verdad? ¿Cómo? Eso es historia en el Madrid. La primera multa por no haberla soltado. Efectivamente. O sea, fue el primer partido que jugué. Muñoz, como nosotros nos concentrábamos en Navacerrada y nos íbamos, como bien dijo Ignacio, el viernes por la tarde a las 7 de la tarde, y estábamos hasta la hora del partido, que se jugaba el domingo. Es cierto, y eso yo creo que también es importante, que lo ha dicho Ignacio, es que pasábamos mucho tiempo juntos, teníamos una camaradería y un compañerismo fuera del campo, que luego, lógicamente, en el campo se dejaba notar. Se notaba. Se dejaba notar, porque cualquier cosa que me pasase a mí o le pasase a un compañero mío era algo tuyo. Hoy en día, quizás por la vida, que va mucho más rápido de lo que en aquellos momentos era, pues indudablemente pues quizás esos valores o esas circunstancias se han ido perdiendo. Entonces, Muñoz, en la que me dijo, mire, usted va a salir usted mañana, usted es, como bien sabe, su último hombre, yo no le pido a usted que juegue, y me dijo así textualmente, como su gran amigo Manolo Velázquez, cuando usted tenga el balón, o que lo haya cortado, se lo entrega al que sabe, me dijo así, se lo entrega al que sabe, y no se complica la vida. Y es más, dice, le voy a decir una cosa que no lo va a entender. Dice, pero si en alguna ocasión usted me pasa del medio del campo,
yo le daré cumplida cuenta y se va a enterar usted. Para que usted no se complique la vida, es lo mejor que puedo hacer por usted. Me acuerdo que fue un partido contra el Elche, sacó Pazos, que jugaba en aquel momento, la paré con el pecho, quizás porque, como decían, como en baloncesto, que dejan tirar al que menos sabe desde lejos, pues a mí me iban abriendo camino y yo iba avanzando. Pasé de medio campo, ganamos el partido 3-1 y cuando fui a cobrar la prima tenía una notita de una multa. Le fui a pedir explicaciones a Muñoz y me dijo que si tenía mala memoria. Que ya está avisado, claro. Y me dijo, mire usted, esto no lo entenderá ahora, pero este dinero que yo le quito le servirá a usted para el día de mañana centrarse en lo que se exige de usted. Usted a lo suyo y los demás a lo suyo. Vaya lección, ¿eh? Ya lo creo. Clarita, rotunda, ¿verdad? Y que luego sirvió, Tenía ¿verdad? 18 años. Y que además. luego sirvió, ¿verdad? Hombre, sirvió para una cosa, para centrarme, porque cuando te juegas, eres de Madrid, juegas en el Madrid con 18 años, lo que pretendes es, lógicamente, que ese campo, demostrar a ese campo, Sí, cuando claro. puedes, de que eres capaz de hacer más de lo que en realidad sabes. Y entonces cuando vienen los problemas. Y entonces eso fue una lección que me ha permitido jugar en Primera División durante 15 años. Hemos visto varios ataques ya del Partizan, varios ataques peligrosos. Los yugoslavos entonces, Eran como lo muy han sido rápidos, siempre, eran eran muy buenos, rápidos. don Matías. Hombre, sobre todo tenía una ligazón entre los delanteros de ataque, que eran los extremos, como tradicionalmente viene ocurriendo en el fútbol, aunque algunos se retrasen para sacrificarse luego con arrancadas rapidísimas, pero había también la combinación de un defensa, el defensa central que oscilaba de atrás hacia adelante, los laterales ayudados por los medios volantes que les llamábamos, y sobre todo la velocidad de los extremos es lo que le daba espectacularidad a un partido. La carrera rapidísima de un Gento o de un Gainza y llegar cerca del banderín de córner, centrar sobre puerta, y allí estaban los rematadores de cabeza primordialmente para culminar la jugada. Era el fútbol más espectacular que es ahora, que poco a poco se ha ido perdiendo en tejer y destejer, en andar y desandar. Pero si vemos que la eficacia del fútbol consiste en no perder el balón para utilizarlo positivamente en el momento en que se pueda, los entrenadores no estaban muy disconformes con que hubiese jugadores ansiosos de balón y lo retuvieran o se fueran para atrás y para adelante. De modo que era un juego completamente distinto al de ahora. Entonces había extremos y no ahora este invento de los carrileros y estas cosas, Los ¿verdad? carrileros, eso no han podido inventar una palabra menos eufónica que la de carrilero. Pero había unos extremos que apoyados en un entendimiento con la media, con el defensa central, daban una espectacularidad extraordinaria al fútbol que no debe perder nunca. Seguimos viendo imágenes de esa gran final del año 1966, Estadio Heysel, Real Madrid, Partizan de Belgrado. La primera parte, una primera parte sin goles, ha habido de momento ya ocasiones para los dos equipos, quizá más claras dos para el Partizan de Belgrado, ha estado muy cerquita Arakistain de sacar el balón de su propia portería, pero de momento no lo ha hecho. El estadio, el ambiente, ¿qué recordáis de entonces, Ignacio, del césped? ¿Qué cosas os vienen ahora a la cabeza? El césped estaba pues normal, como normalmente los encontrábamos en casi todos los sitios que íbamos. El ambiente impresionante, increíble. Había muchos españoles en la grada. Bueno, luego les vamos a ver, y no solo en la grada, que son sí, imágenes que guardamos para más adelante, ¿verdad? Sí, pero estaba el campo lleno de españoles. Estaba llenísimo de gente porque entonces había muchísima gente, pues oye, yo me acuerdo de Bruselas, de Lieja, de todas las ciudades, y de Suiza incluso, de Francia, llegaron gente de todos los sitios, trabajadores españoles por todos los lados había. Y yo recuerdo, pues oye, que venían al hotel a animarnos, sabíamos que íbamos a contar con su apoyo y la verdad que yo no me encontré en un campo extraño, esa es la pura verdad. Yo para mí que estábamos jugando casi en el Bernabéu. Ya habrán lógicamente observado que la calidad de las imágenes pues no es a lo que ahora estamos acostumbrados, pero
Sí es verdad que en la segunda parte van a ver cómo se distinguen mucho mejor a los jugadores. Ahora hay falta, el jugador del Partizan acomodándose esos cortitos pantalones. La indumentaria también ha cambiado algo, era menos sofisticada, no sé si más natural o... No, no ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que el cambio indumentario en los equipos de fútbol consiste en dejarse la camiseta fuera, acción antirreglamentaria que el reglamento sanciona, y sobre todo el pantón, como le llaman al pantalón en algunos sitios, el pantón por lo largo que era, que sobrepasaban los perniles, la rodilla de los jugadores. Y muchos han tenido una característica especial de hacer unos pantaloncitos cortos, dejando toda la potencia muscular de sus piernas al aire para que fuese más directo el esfuerzo y más eficaz. Pero en indumentaria futbolística hay pocos cambios. Seguro, de Felipe, que ya hay espectadores a los que les ha sorprendido que eran partidos casi sin interrupciones, se jugaban muchos más minutos, o era mucho más intenso, apenas salía el balón de banda, las faltas se sacaban mucho antes, había más fútbol. Se intentaba, yo no sé si por la forma que en aquel momento las tácticas permitían, como muy bien ha dicho, antes los extremos eran extremos porque verdaderamente cuando los extremos tendrían que ser como hoy, rápidos, porque era la forma de aprovechar al jugar una línea, vamos a decir, como la defensa de 3 hombres, se creaban muchos más espacios, lo cual quiere decir que hombres rápidos que corriesen por la banda, la clásica jugada era correr la banda, llegar hasta el banderín y centrar, para los hombres que se iban incorporando de atrás pudiesen tener esa facilidad. Claro, hoy en día se juegan con muchas más precauciones, también al tener menos hombres acumulados atrás, también salías de alguna forma con más espacios para poder jugar el balón y poderlo tener dentro del terreno de juego. También es cierto que en aquellos momentos quizás había menos, vamos a decir, menos tiempo en los cuales tú retenías el balón, tratabas de jugar más rápido para llegar más rápido a la portería contraria. O sea que tu obsesión era cruzarlo antes del campo contrario para personarte antes en el área, ¿no? Ahí lo estamos viendo, que es verdad que en el propio campo el balón estaba muy poquito y se intentaba lo antes posible llegar arriba, ¿no? Hombre, lo importante era que yo como hombre, como el último, lo que tenía que hacer es acompañándoos, o si bien llevaba yo el balón, Zoco me hacía la cobertura y se ponía un poco al lado mío como el fin de que si lo podía perder, o bien rápidamente lo sacábamos a las bandas para que corriese el balón por allí y de una forma lo antes posible estarnos en el campo contrario. Porque en aquel momento o pensábamos que la creencia era que contra más lejos estuviese el balón de nuestra portería, menos peligro nos podían causar. Y no estaba mal pensado, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos dio buen resultado. Buen resultado, ¿no? Entonces, ¿grandes equipos en Europa los mismos que ahora o eso también ha cambiado algo? Bueno, yo le digo lo de Ignacio, yo creo que en aquel momento nosotros iniciamos una aventura eliminando a grandes equipos, pero la guinda fue el Inter. Y me acuerdo que entre nosotros hablábamos y antes de salir dijimos, si hemos llegado hasta aquí, y el Inter es, porque tenía jugadores, bueno, estaba Suárez, yo marqué a Masola, estaba Facchetti, había unos jugadores impresionantes, porque en aquel momento el Inter era el coco de Europa. Yo no sé si es que no nos dieron la importancia que teníamos, pero cuando se quisieron dar cuenta, lo que sí es cierto, que les mordimos y que no había manera de podernos rebasar. Y encima jugamos muy bien los 2 partidos. Porque solamente, dicen hoy de presión, pero solamente la presión que nosotros tuvimos que soportar el partido en Italia, Ignacio, solamente lo sabemos los jugadores. No, yo me pasé toda la noche sin dormir. Y mis compañeros igual. La noche anterior al partido. La noche anterior al partido, en aquel momento se puso de moda en Italia las trompetas esas que llevaban los coches que hacían ti, ti, tiririti. Bueno, ¿Y os dieron la serenata o qué? Bueno, estuvieron toda la noche dando vueltas al hotel. Es que además nos acompañaron las trompetas hasta en el autobús cuando íbamos al campo, porque cayó la mayor tormenta, creo yo, que he vivido en mi vida. No podía llover más y con tanto estruendo de truenos y de todo yendo al campo. Entonces
esa lluvia, ese follón de truenos, ese trompeteo de todo, joder, te quitaba un poco te entraba un poco de... Y además el estadio San Siro es un sí. campo que impresionaba, porque había unas vallas, unas rejas enormes, y bueno, y cuando salimos al campo empezaron a tirar cohetes y las varas de los cohetes caían y se clavaban en el césped como si fuese una lanza. Ahora la UEFA se hubiera inflado. Bueno, A Con sacar un partido dinero. como eso se hubiera sacado sacar dinero dinero. a ojo. Bueno, A ojo vosotros hubiera sacado, lo sí. que sacasteis allí fue un empate a 1, que después en el Bernabéu se le ganó 1-0. No, al revés. No, Fue no, primero al en el revés. Bernabéu 1-0. 1-0 de aquí, empate a 1 Eso de es, allí. exacto. Y así se Así consiguió fue, el sí. pase a esta final A esta final, sí. a esta final que estamos viendo. Sigue insistiendo el Partizan. De momento también en estos minutos que estamos viendo ahora, pues igualado, aunque es el Madrid el que siempre le da más velocidad al juego y el que está teniendo más continuidad con el balón. ellos querían tener más control, y eso nos lo dijo, que ellos eran hombres que les gustaba mucho salir con el balón controlado, quizás más lentos que nosotros, y nosotros lo que teníamos que hacer era rápidamente, y yo como último hombre, era sacar a la defensa lo antes posible. Cuando cogiésemos el balón, teníamos que ponerlo, yo por lo menos, estar pisando la raya de medio campo lo antes posible. A los yugoslavos siempre les ha gustado mucho jugar al fútbol, jugar bien, jugar al pase, pero en cambio nosotros nos fundamentábamos más nuestro fútbol en la verticalidad, en la velocidad, en dar el balón rápido y sobre todo pues buscando a Paco y a Mancio, que eran dos hombres rapidísimos y era por donde teníamos que buscar un poco la victoria. Don Matías, de todos los futbolistas que ha visto usted, que son unos cuantos, ¿cuál ha sido el que más le ha impresionado, del que guarda mejor recuerdo? Bueno, yo creo que Alfredo Di Stéfano a mucha distancia respecto a los demás, en cuanto a los que yo haya visto. Ha habido una época de futbolistas virtuosos, aquel San Mitiel inolvidable, algún que otro jugador de fútbol de los equipos del Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao, del Barça, del Valencia, de los punteros de aquella época, pero como calidad en su fútbol, yo no he visto a nadie que jugara como Alfredo Di Stéfano. ¿Por qué? Porque tenía todo, tenía capacidad de repentización, tenía un poder físico admirable y una inteligencia intuitiva que es muy necesaria en el fútbol. Intuir a dónde va a ir la pelota, sentido de la colocación. Aquí tienes dos ejemplos preeminentes de esa táctica. Parecía que tenían alguna atracción de imán, que habían imantado la pelota allá donde se colocaba foco, pero como si tienes desguarnecido todo el lado derecho de la defensa, pero él estaba en la izquierda reforzando la fortaleza de ese lado y allá venía el balón, rebotado o como fuera, pero tenían un sentido de la colocación que era primordial para el toque de pelota y para parar el juego e iniciar la contraofensiva. Seguimos viendo imágenes de esta primera parte. Primera parte que, si les parece, vamos a dejar aquí, entre otras cosas, porque todo lo mejor sucedió en la segunda mitad. Ahí van a llegar los goles, iban a llegar muchas cosas, e incluso con participación del público, que a buen seguro les va a sorprender, porque esas cosas ahora ya, bueno, por suerte o por desgracia, ya no se ven. Así que vamos a dejar aquí estos primeros minutos del partido, mientras que seguían ahí, bueno, pues esa pelea, ese pequeño pique en el centro del campo por ver quién saca el balón o dónde se pone en juego. El árbitro durante todo el partido muy meticuloso, eso sí, era un árbitro muy meticuloso que ha intentado ponerse serio desde los primeros minutos. Les decía que dejamos aquí pues esta primera mitad, ya se han podido hacer una idea de lo que era el fútbol de entonces, pero atención que viene lo mejor, que viene la segunda parte. Ahí sí que seguro que los recuerdos van a aflorar y las emociones, porque llegan, entre otras cosas, los goles. Una mínima pausa y volvemos en este especial Lecciones de Historia.
Seguimos en estas lecciones de historia, en esta cita con el pasado más importante del Real Madrid. Hemos visto la mayor parte de la primera mitad, pero les decía que viene ahora. Sin duda a lo mejor viene la segunda parte, vienen los goles. Vamos a ver esos segundos 45 minutos, que en realidad fueron muchos más. Después entenderán por qué. Vamos con las imágenes de lo que pasó esa noche de mayo en el estadio Heysel de Bruselas, un estadio que, como les decíamos, después se hizo famoso por aquellos tristísimos incidentes entre la Juventus y el Liverpool, también en una final de Copa de Europa. Está jugando el Real Madrid, que recuerden, lo está haciendo con Araquistain, Pachín, De Felipe, Sanchís, Pirri, Zoco, Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Por ese orden los dorsales, Araquistain el 1, Pachín el 2, De Felipe el 3, Sanchís el 4, Pirri el 5, Zoco el 6, no. Serena... Hay un error, dice Pedro De Felipe que no. De Felipe el 5. Hemos cambiado entonces... Pirri el 4 y Sanchís el 3. O sea que están cambiados, muy bien, sí. Fantástico. Bueno, pues entonces seguimos adelante. Serena sí juega con el 7, Amancio con el 8, sí. Grosso con el 9, Manolo Velázquez siempre el 10 y Paco Gento siempre el 11. Siempre el 11. También he verdad, Matías, que entonces era más fácil porque eran del 1 al 11 corridos. Ahora está el 30, el 25, el 44. No me hables de facilidades porque empezamos a transmitir el fútbol nosotros, los mayores, por no llamarnos de otra manera más peyorativa, cuando no se llevaba ni siquiera número en la camiseta. Y había que intuir por los detalles físicos de los jugadores el nombre. O sea que solamente siempre por los detalles físicos, sí. ¿Verdad? Siempre No, enseguida vinieron los números porque aquello era de una dificultad insalvable. Y ahora se ha puesto más fácil. Ahora se ha puesto mucho más fácil. Ahora número y nombre. Y hay jugadores que tienen una parcela y son tan respetuosos con las instrucciones que reciben del entrenador que como no se mueven es fácilmente localizable, ¿verdad? Y es eficaz. Está atacando el Partizan de Belgrado. Hay saque de esquina a favor del equipo yugoslavo. Araquistain no les quería dar el balón. ¿Había más o menos picaresca que ahora, Ignacio? Hombre, intentábamos como siempre en el fútbol. Oye, el fútbol es un deporte en que tampoco puede ser un bendito, ¿no? Hay que ser vivo, ¿no? Hay que ser vivo, como hay que estar muy alerta, exactamente. Hombre, pero sin pasarse. Sale a la contra el Real Madrid, lo hace con 3 hombres. El Partizan, que había fallado en ese saque de falta, balón a la derecha, claro, es verdad que con Amancio y con Paco Gento la punta de velocidad del Madrid era increíble. Increíble. Y después un jugador con tanta clase atrás como Manolo Velázquez, la clase que tenía era una maravilla. El centrocampista del Real Madrid, ¿verdad? Tenía un pie que era una mano. Sigue jugando el Real Madrid, insisto en ese detalle, que apenas hay saques de banda. En ese caso el balón salió, pero el juego siempre continuo, siempre se aprovechaban todos los minutos de partido. Están viendo a los recogepelotas que estaban prácticamente dentro del campo. Eran espectadores de auténtico lujo, de privilegio. Vuelve a ser saque de banda para el Real Madrid. Ahí está Manolo Sanchís. Intentaba jugar con Gento por la izquierda. Esa era la función, ¿no? Sí. Parar y tocar. Ahí ha quedado clarísimo, Pedro. Los de atrás lo que teníamos que hacer es complicarnos lo menos posible y soltar el balón antes posible para que nuestros compañeros, que lógicamente tenían... Cada uno, lo que sí teníamos muy aprendida la lección de cada uno de lo que era capaz. Nos conocíamos también de que no había ese problema de decir por qué este lo puede hacer y yo no. Nosotros íbamos a ganar el partido y luego a celebrarlo todos juntos, que era lo que teníamos que hacer. Los postes de la portería eran como para chocar con ellos, ¿eh? Eran cuadraditos y grandecitos, vaya diámetro que tenían. Y sobre todo la inteligencia del compañero, que es algo que ahora falla, cuando un compañero del que se está cerca tenía la pelota, ya se intuía hacia qué sitio, echando una mirada en el campo por la posición de los contrarios, iba a mandar la pelota. Ellos se entendían perfectísimamente y yo no sé si cambiaban opiniones porque reiteraban jugadas inventadas para ese partido. Y luego lo comentábamos, no habías hecho eso nunca. Y se nos pusimos de acuerdo 3 para llevar a cabo esa jugada en varias ocasiones. ¿Y eso de las tácticas no es un invento del fútbol de ahora para acabar de complicarlo todo?
Porque Bueno. quizá ahora, no sé si por la presión de los medios, porque hay que hablar de algo, se le da mucha más importancia a la táctica quizá que se le daba entonces. Bueno, ¿no? no está de más de que todo va cambiando, va evolucionando y tiene que ir a mejor. En aquellos momentos, pues lógicamente había charlas, y esas charlas eran quizás lo que hoy en día se entiende por táctica, pero esa charla yo creo que era tan positiva o más que los conocimientos que hoy a través de un ordenador puedes sacar de coger un partido y sacar los minutos de juego, las jugadas como se han hecho, dónde ha ido el balón, el tiempo que se ha tenido, porque era la experiencia de los hombres de antes. Y esa experiencia es la que hace jugador a un deportista jóvenes como éramos nosotros. Qué curiosa la anécdota, el árbitro, el señor Kreiling, llamando el alemán a Serena y él iba esquivando, iba dando vueltas un poco de alguna manera, haciéndose el despistado, un árbitro, ya lo decíamos antes, muy autoritario y que no dejaba moverse ni una. Otra vez es Serena el que tira el balón atrás, el saque de banda le va a corresponder al Real Madrid. Y atención porque está ya muy cercano el primer gol del partido, se iban a adelantar los jugadores del Partizan de Belgrado después de un saque de esquina que enseguida vamos a ver. Pero es el Real Madrid otra vez el que tiene el balón en su poder. Un Real Madrid, comentábamos que estaba apoyado desde la grada por mucho migrante, aparte de españoles que acudieron al partido, pero mucho migrante porque entonces sí es verdad que era el equipo que representaba lógicamente a todo un país. Y a todo un continente. Y yo creo que en el mundo había un equipo con más renombre que el Real Madrid. Era una embajada permanente, ¿verdad? Sí, señor. Está jugando el Real Madrid, que ahora en esta segunda mitad no está asomando demasiado arriba, sí tuvo oportunidades en la primera parte. El balón al portero, eso sí estaba permitido entonces, darle el balón al portero y que el portero lo agarrara. Esa norma después ha ido cambiando con el tiempo. Debió ser de todos modos un agujero importante el que dejaran durante un tiempo, me imagino que en la afición madridista también, hombres legendarios como Di Stéfano, que eran el motor del equipo, debieron ser, no sé si años difíciles por la incertidumbre, ¿no? De la afición en el entorno. 7 jugadores blancos delante de su portería. La facilidad para retroceder en los momentos en que había que contener, esa era una peculiaridad del Real Madrid que la practicaba extraordinariamente. Ahí vemos a 6 jugadores blancos por 4 de los otros que se han replegado. Y fíjate cómo casi formando un frente de la misma altura, se van aproximando al lado derecho de la portería para el centro que busca ahí va el remate remate del delantero. El centro, como siempre, de Paco Gento por la izquierda. Es verdad que en partidos como este se descubren zonas del campo que ahora no se ven, porque ahora casi no se pisan, ¿verdad? Salvo para sacar de córner. Gento era una espectacularidad fenomenal. En partidos aquí en España, en los campos nuestros, ha habido a veces, tras una internada de Gento, ahí está otra que vez. hacer un edicto para buscarlo porque se había salido del campo. Le quedaba pequeño el Bernabéu. Y se iba a 1 kilómetro de distancia. No, la verdad que en aquel momento nosotros conseguimos tener un hombre con una experiencia como Paco Gento, esa banda, cualquier balón. Hoy en día lo más normal es decir, abrir el juego por las bandas. Nosotros sabíamos como referencia que cualquier balón de peligro que nosotros lanzásemos una banda, teníamos en un lado a Gento, que fuese el balón donde fuese, él en carrera podía ganar cualquiera, y sobre todo que tampoco existía el hombre libre, que yo creo que motivado por hombres rápidos como Paco Gento, se buscó en Italia una solución y fue la que pusieron el hombre libre para precisamente poderse anticipar cuando el balón iba por encima y rebasaba al defensa que tenía que dar la vuelta y el otro venía en carrera. Por el otro lado teníamos a Amancio, hombre rápido, habilidoso, y cuando se metía en el área no perdonaba. Y como referencia luego teníamos a Grosso, lógicamente en el centro, más los hombres que se incorporaban, que nosotros tardábamos poco tiempo en incorporarlos, los hombres que se tenían que incorporar al ataque, pero también replegarnos los que tenían que ayudarnos a nosotros en defensa. Atención que se ha hecho daño Pachín y va a bendecidos. Un gol como ese, ¿cómo relacionaba el equipo? Bueno, ahí está. La afición del Partizan saltando al campo, celebrándolo con banderas. Estas imágenes sí que tienen sabor, ¿eh? Sí, imágenes ahora fíjate que faltaba mucho para que terminara el partido.
y no pasaba nada. Pues yo tampoco. creo que reaccionamos. Este gol nos hizo ¿Qué hacíais? reaccionar de ¿Os una manera mirabais, increíble. hablabais? Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. reaccionaba el equipo? Esto nos Ignacio? hizo a nosotros coger una rabia y un espíritu, ese espíritu que teníamos, y reaccionamos extraordinariamente bien. Y se va a ver ahora cómo reaccionamos. No hace falta decirlo, hay que verlo. Así lo sirve en bandeja Ignacio Zoco. La reacción del Real Madrid, ahí está ese marcador electrónico ya. Ya no era de tablillas como han sido era toda la electrónico, vida. sí. Los marcadores de tablillas, después el marcador simultáneo también, entonces existían los campos para ir siguiendo la liga en los diferentes campos de primera división. Los de tablillas, cuando se registraba un error, provocaban un O de contrariedad. en Cuando el se equivocaba campo. el señor con la tablilla. Yo creo que lo hacían intento. Sobre todo cuando iban perdiendo. A nosotros aquí, a partir del gol, sin ponernos de acuerdo, lo que tratamos de imprimir otro ritmo al partido, de agobiar, de irnos para adelante, pasase lo que está. pasase. Presionando. Y ya no había, al principio estábamos, bueno, como el primer tiempo, ver lo que pasaba, éramos muy jóvenes en una final, estábamos un poco a la expectativa, pero cuando, como bien dice Ignacio, cuando nos metieron el gol, Claro. yo creo que pensamos, sin hablarnos unos a otros, de que si habíamos llegado ahí, moríamos matando. Y eso es lo que nos hizo levantar el partido. Y ahí es cuando el equipo se fue arriba, empezó a buscar a los yugoslavos ya en su campo. Está saliendo el Real Madrid con ese balón controlado, se repliega todo el Partizan, como decía don Matías, formando esa muralla en la frontal del área. Otra vez el balón colgado arriba. Lo iba a buscar Amancio. Ahora ya empieza a llegar de continuo el Real Madrid. Esa fue la primera ocasión clara para empatar. Se llevaba las manos a la cabeza Paco Gento, que solo pudo ser espectador en la jugada. Pero primera gran ocasión para el Real Madrid de conseguir el empate. Un pase a la izquierda hubiera sido el gol. Estaba desguarnecido el lado derecho de la defensa. Ahí está contraria. la repetición de la Fíjate, jugada. Fíjate, Desguarnecido el de Guarnizo. te echan las manos a la cabeza. Un hombre al que ahora tantas medallas y tantas cosas y tantos premios que están dando, al que yo creo que no lo están considerando a la altura que ha sido en el fútbol. Es el hombre con el mejor bagaje deportivo de toda la historia del fútbol mundial. 6 Copas de Europa. nada 6 más y Copas de nada Europa, ligas tiene 12, 13 o 14, no sé, tiene todo. Yo creo que es el mejor jugador español de todos los tiempos, nacido en territorio español, para mí. En la historia del Real Madrid al menos es el que tiene más Copas de Europa y el que tiene más partidos jugados en las Copas de Europa. Otra vez la oportunidad para el Real Madrid. Ahí sí intentó Paco Gento abrir el balón hacia la derecha, pero se le había echado ya encima al defensa y hizo imposible la precisión en el pase. Pues ojo al gol del empate, que es una obra de arte. Está ya próximo el gol del empate del Real Madrid. Es verdad, Pedro, se ha visto al equipo a otra velocidad. Se ha metido la quinta. El equipo ha salido Y con espoleado Gento hacia delante arriba. de Ariete, fíjate, abandonando el lado izquierdo de la defensa, que era el suyo, se iba para el centro y daba una sensación Es de que ya, peligro. yo creo que, sobre todo jugadores con poca experiencia en estos, como me pasaba a mí, yo tenía 21 años ahí, Pirri tenía 21, Grosso 21, Velázquez tenía 22, o sea, yo creo que se nos cruzó por la cabeza que una vez que estábamos ahí, pues era una forma de comportarnos, de agradecer todo y de representar, porque al fin y al cabo se había escrito tanto de nosotros en aquellas fechas que yo creo que... Que había que justificarlo, ¿no? Lo teníais Bueno, justificado, lo sí, merecíais. pero no nos convencía eso ya, porque claro, cuando llegas aquí ya, dices, bueno, nos han metido un gol y lo que tenemos que hacer es intentar irnos a intentar lo antes posible solucionar el partido. Fuimos muy unos bien, descarados, lo pero... hiciste. Unos descarados. Unos descarados dice Ignacio fuimos. Zoco. Había que, el descaro de la juventud, ¿no? Exactamente. El descaro de la El juventud. descaro de los 21 años. Falta otra vez sobre Paco Gento, la marca el árbitro. Ahí está Fíjate la Manolo posición, Velázquez tocándole el posición balón a de Paco Gento. Gento, en el centro del campo siempre. Qué fondo físico. Y eso que, como comentaba no hace mucho cuando estuvimos ofreciendo la final del 60 don Alfredo Di Mira Stéfano, dónde estaba el los equipo. jugadores entonces fumaban también, ¿eh?
Sí, que había Paco- de todo, vamos. Paco, sí, sí. Y Paco Gento siempre ha sido fumador. Pero Sin Paco- embargo, qué pulmones, ¿eh? Qué resistencia. Paco ha sido un privilegiado físicamente, igual que Alfredo. Han sido dos hombres con una constitución física Fíjate dónde envidiable. estaba el equipo Sanchís, todo, pero, o sea, estaba en el campo contrario y el único hombre que quedaba en medio del campo era El yo. Partizan ya está completamente atrás. El Partizan estaba viéndolas venir. Era el Real Madrid el que era dueño y señor del balón, aunque ahora son los de Belgrado los que buscaban la contra. Se marchó ahí del último hombre de la defensa, el balón colgado, pero apenas tenía apoyos, había llegado casi solo. Y es el Real Madrid el que vuelve a tener el control del partido. Se está preparando ya el gol del empate. El gol que iba a marcar Amancio. Era el Real Madrid el que estaba buscando lógicamente el empate a 1 después del gol de Basovic, ese gol que veían después del saque de esquina. El único jugador que estaba con las medias bajadas, Manolo Sanchís. Sí, sí. Sí. Jugaba siempre Manolo, con las medias bajadas. Al estilo que luego heredó con el tiempo Gordillo también. Ese disparo otra vez con la izquierda. Ese Paco tenía un disparo desde lejos que sorprendía, porque le pegaba muy fuerte, y además ponía todo el alma en... Paco Gento que lo hacía todo, ahora se va al saque de esquina. El balón a media altura, oportunidad para el Madrid. Ahí me imagino que ahí ya sí pensabais, a estos ya les empatamos, ¿no? No, bueno, ahí, bueno, en estos momentos, pues mira, el mejor ejemplo lo tienes a Paco. Cogía el balón, se lo llevaba, lo ponía. No había duda que estábamos convencidos de que este partido nosotros marcábamos. Era Serena el que tocaba de cabeza buscando a Mancio, pero el balón para el portero yugoslavo, para Soskic. Otra vez no había tiempo que perder, rápidamente el balón en juego. En el saque de Badna, Prisar ya en el Real Madrid, aunque todavía quedaban bastantes minutos de partido, iban a pasar muchísimas cosas. Pero la posesión otra vez para los blancos, ahora en saque de falta. Mira dónde está Zoco, dónde está Sanchís, Pachín, Sí. y de ahí hay 20 metros al centro del Medias campo. caídas totalmente. Y ahí el que hablaba, Pedro de Felipe. Zoco que se había convertido ya, Ignacio, ahí un centrocampista más. Ahí había que ayudar todos como fuera, ¿no? Exactamente. Es lo mismo, porque ellos Aquí- habían dejado solamente al delantero centro ahí, en medio del... Adelante de... Que era y yo le tenía que marcar encima, solamente ahí, marcarlo. Claro, el problema es que si en un balón se me escapaba, lógicamente se quedaba solo. Ya no había nadie más atrás. Ya no había- Ya nadie más. Solo el portero. Por ejemplo, esta ocasión el pase largo, aunque ahora el guardameta del Real Madrid estuvo... El del Goibar muy ha estado atento. listo ahí, sí. Se va el árbitro como una flecha a la frontal del área. Y ha pitado. y- Falta a favor del Partizan. Lo que pasa es que en las faltas no, es que las aquí- pitaba siempre poniéndose de espaldas, ¿eh? Atención que las pitaba siempre poniéndose de espaldas. No, no, pero Árbitro aquí, curioso. aquí se Ahora ha se hubiera- colado, aquí ha pensado que Araquistain tenía el balón fuera Que de... se ha salido del Se área. ha salido del área, ¿no? Y la ha cogido dentro. Este árbitro Sí, ahora, eso lo protestamos Ignacio y yo Sí, sí. al árbitro diciéndole que no... con tanta televisión, ahora este árbitro se hubiera hecho famoso, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Árbitro peculiar, ahora sería protagonista en todos los telediarios. El balón contra la barrera y es el Real Madrid el que va a alejar el peligro. En barrera era difícil que nos hiciesen gol. Sí. Difícil. Había, ¿Por qué os reís y os miráis los unos a los otros? había mucha cáscara por ahí. No se quitaba nadie, ¿no? A ver quién se movía o quién agachaba la cabeza. no. No, además había... Cuando salía normalmente el balón, se lo daban para que viniese uno a dispararlo y cuando iba a chutar ya tenía un hombre encima. Estabais todos encima ya, ¿no? Estábamos encima, ¿no? Habíais ganado varios metros. Pues yo creo que todos. Bueno, el saque de puerta para el Real Madrid que todavía sigue perdiendo 1-0. Vamos a ver aquí. El saque de puerta para Araquistain. Fíjate la prisa con que ha traído el balón Araquistain
y el Madrid atento a ponerse en proximidad a la portería contraria porque se veía venir el gol. Pero don Matías, ¿no le daba tiempo a usted a respirar o a tomar un Sí. sorbito de agua? Porque no había tregua en estos partidos. Había que hablar a una velocidad tremenda y buscar la síntesis en la expresividad para poder seguir el juego sin quedarse uno atrás. El objetivo de la visión para el comentarista es el balón. Y hay que ver lo que danza el balón de un lado para otro. Don Matías Prats, que tiene en su palmarés Pues yo cuántas qué sé, yo ya- Copas de Europa, unas cuantas, mundiales, unos Por cuantos. eliminación, quitemos 2 o 3 que haya coincidido con otro servicio que tenía primacía respecto al deporte, pero he tenido la suerte de asistir, para mi satisfacción profesional y de aficionado, a la mayoría de los encuentros importantes de la selección española. Cuénteme una cosa, ¿cuál ha sido el partido de fútbol que más le ha emocionado narrar? O Pues- el instante en el que más se ha emocionado y que ha dicho, anda, En el que más me ha Si me emocionado está saliendo fue un gallito. partido que no había preparado. Me enviaron rápidamente en el año 1950 a Río de Janeiro. Pregunté por la mañana que quién jugaba. Me dijeron España e Inglaterra. El gol de Zarra. Ganó España por 1-0 y aquel fue el partido, no el mejor, pero para mí el más emocionante. Lo hice solo en aquella ocasión. o sea, que era llegar solo, Llegar viajar y tener la solo. suerte, y luego pensamos que Inglaterra pues no iba muy bien a aquel campeonato. Ahí lo intenta otra vez el Real Madrid, lo intenta el de las medias bajadas, Manolo Sanchís, el disparo contra el portero, el disparo de Grosso, el balón a saque de esquina, está llegando ya el empate del Real Madrid, ahí va Paco Gento otra vez, ese trote tan característico de Gento, y el golpeo como siempre con la pierna izquierda, ahora lo intenta por Brazo. abajo. Está todo el Partizan replegado, había una nube ahí de jugadores yugoslavos. El disparo se marchó ligeramente desviado. Ya entonces había un buen número de fotógrafos trabajando Muchos, detrás de la muchos, sí, portería. sí, sí. Y más ahí en proximidad a Centroeuropa, pues todas las ciudades importantes enviaron a sus corresponsales y a sus fotógrafos, y no quiero decir los naturales. Don Matías, a una final como esta, ¿cuántos periodistas españoles podían viajar? Ahora, Bueno, yo creo- ahora es un avión entero. Y Ahora entonces, es un avión entero, pero entonces serían 5 o 6 los principales diarios. Radio Nacional de España, por descontado, el Servicio de Radio Nacional de España, de la dificultad también para moverse por Europa, dificultad no solo de viajes, sino de medios económicos, ¿no? Había que a veces quedarse solo con la información de la radio. Pero muy pocas veces falló la presencia de los comentaristas y los enviados de prensa, de los que habitualmente mandaban a sus enviados especiales con el equipo. Eran poquitos, don Matías. Poquitos, pero no faltaban. No faltaba, ¿no? también entonces me imagino la relación era mucho más, bueno, pues más cercana, más de amigos. Era una expedición todos juntos. Sí. No tanto como ahora, tanta Era presión. Marca, ABC ya. Que formaban parte del equipo con nosotros. Sí, Era uno más, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, pues sigue atacando el Real Madrid, se acerca ya ese minuto 70 de partido, el minuto en el que Amancio iba a romper ese marcador adverso, iba a hacer crecer la esperanza de la remontada a favor del Real Madrid, otra vez la carrera larga, ya el Partizan solo buscando esos balones largos, intentando sorprender, pero sin salir de atrás para, Hombre, lógicamente, conservar el en resultado. velocidad era difícil que me... En velocidad y al cruce era difícil. Si nos llegan a hacer el segundo gol nos matan, ¿eh? Sí. Ya, ya. La verdad es que estábamos ya todos lanzados hacia arriba, hacia arriba. En esos balones largos me imagino que todos cruzando los dedos diciendo de Felipe llega, de Felipe llega. Los amagos que lo ha dejado, vamos. Y no se pierdan ahora la invasión de las fuerzas de orden público para quitar a los espectadores y de los aficionados para celebrar el gol como uno más con los jugadores, Pues era lo mismo, había dos policías ahí. además de los fotógrafos que entonces no tenían tanto problema para ni necesitaban de cámaras tan sofisticadas para poder sacar a los jugadores de cerca, los espectadores que se tiraban al suelo, eso era una piña para celebrar el gol y los demás cuentos, todos tumbados unos encima de otros.
Un jugador del Real Madrid colocándose la bota, otro policía ahora corriendo por el círculo central, intentando ahuyentar, alejar a los espectadores. Ahí está la pareja de policías belgas Por y la el gol ya en el indumentaria marcador. se les conoce de lejos. Así lo repito. No sé si El gol en está el repetido. marcador. Un golazo precioso de Amancio Amaro, el empate a 1. Y enseguida iba a llegar el 2-1. El Real Madrid, como bien decía Pedro de Felipe, todavía está el policía por medio. Hasta que no se vaya el policía no se puede sacar. El Real Madrid, que a raíz del gol del Partizan se fue descaradamente arriba. Y al menos ya se había conseguido igualar el partido. Sigue jugando el Partizan ahora. Los yugoslavos que no pudieron rehacerse a ese gol del empate durante muchos minutos, más de un cuarto de hora estuvieron arriba en el marcador. Qué alegría Mira en el Paco, juego mira de Paco Paco Gento. Gento. Y a estas alturas del partido España jugaba con dos bloques separados por el centro del campo, uno delante para aprovechar cualquier oportunidad y una defensa reforzada en la que don Pedro brilló a gran Mira, altura. mira, mira. ¿Has visto qué jugada ha hecho Amancio? La llegada por la derecha, el balón excesivamente largo, pero ahí ya el Real Madrid estaba jugando a una velocidad diferente a la del Partizan. Mira Sánchez. Manolo Sanchís Fíjate, padre. Sanchís adelantado sin perderle la sombra al extremo derecho. El Partizan en el saque de la falta. Intentaba meter el balón al área, se le quedó corto. Presionaba a Grosso. Sigue siendo el equipo yugoslavo el que tiene el balón. El partido ya igualado a 1. Y ahí recupera el Madrid. La salida otra vez en tromba. Ya estaba pidiendo Paco Gento el balón por la izquierda, lo pedía al pie. Balón para Gento. Siempre conduciendo con la izquierda. El amago de bicicleta o algo similar. Entonces de bicicleta no se hablaba, ¿o sí? Bueno, sí, era una jugada característica de mover los pies sin tocar la pelota para atrás y para adelante. O sea, que eso no Parecía está una pedalada. Es antiguo. Eso es ya antiguo. estaba inventado, ¿no? Esa figura estaba inventada. ¿Qué le parece ahora el lenguaje, don Matías, que se utiliza en las retransmisiones? Está muy simplificado y muy bien y con mucha objetividad y gran precisión al nominar a los jugadores, que esa ha sido la dificultad máxima en la transmisión de los partidos. Dar el nombre efectivo y real de los jugadores. Este ha marcado, el otro ha fallado y no atribuirle a nadie de forma inexistente un fallo o un acierto. Buen susto ese, ¿eh? Sí, Bueno. sí, además de verdad. Ahí han estado a punto de marcar otra vez los jugadores del Partizan. Ahora sí, el balón fácil arriba para Arakistain. No, estuvo muy ágil y muy bien Arakistain. Pero qué cerquita ha estado el segundo gol del Partizan. El Real Madrid otra vez lo intenta en ese balón largo, profundo, buscando a Grosso. Gento, que había abandonado ya definitivamente la banda izquierda para estar en todos lados. Gento hizo un derroche de energías en este partido que fue fundamental para el resultado. Han buscado la pared, pero ahí ya les faltaba mucha, no sé si alegría, frescura o soltura o autoconfianza a los jugadores del Partizan, que hace ya muchos minutos que salvo en esa jugada aislada no han metido miedo al Real Madrid. Escenas mientras de la grada, de los policías, cómo van tomando posiciones alrededor. En eso al menos, pues algo se ha ganado ahora, ¿no? Ya no están Algo, esas sí, hay horribles más vallas. hay más orden. Pero no están esas horribles vallas que durante tantos años nos han acompañado, ¿no? Es más lógico Todo como el eso era- fútbol de ahora, una sí, vallita. Era No hay. deleznable, hablaba muy mal del civismo y del comportamiento de unos y otros. Lo que pasa es que los policías que fueron tomando posiciones de nada iban a servir porque no se pierdan lo que vendrá en el tramo final del partido, la que se organizó después de que el Real Madrid se pusiera arriba en el marcador. El balón para el guardameta, que ha tenido bastante trabajo, sobre todo en esta segunda mitad. Balón al piso, qué poquito se levantaba el balón además, ¿eh? Siempre a ras de hierba. Y fíjate qué poca violencia ni en el salto ni en la carrera.
Fue un comportamiento meditado por parte del Pena. entrado. Que la Fue un cogió. gol que lo recuerdo perfectísimamente. Lo cogió. Qué golazo de Serena, Mira, otra mira, vez mira, arriba otra las vez carreras, descansó. la invasión, mientras los jugadores saltaban alborozados, mientras que saltabais ahí como locos dándoos abrazos, porque ahora sí se había consumado la remontada, y mientras los espectadores intentando acercarse a los jugadores, intentando celebrarlo con ellos. Minuto ahora 75 de partido, entramos en la recta final del encuentro. Bueno, pues ya le habíais dado la vuelta Ya. al partido con mérito y con 2 golazos. Vamos a ver la repetición del gol. Fíjense qué disparo con la derecha, impresionante. Llega a tocarla al portero. Es que además El problema es lo decidió largo la- que se hace ahora los minutos que quedan. de Que no partido. termina nunca. No termina nunca. La verdad que si vas perdiendo, se te pasan en un Jesús. Y ¿A si quién vas le ganando, preguntabais? ¿A la si gente vas- del banquillo? Porque entonces, marcador con reloj, hemos visto que ahí no había. No, pero... Le ibais preguntando al a la banquillo, gente ¿no? del Oye, banquillo ¿cuánto, no? Siempre nos siempre nos indicaban. hacían indicaciones Siempre con la nos mano. decían más tiempo. Miras el Sí, reloj y decían vuelves la verdad a que mirarlo te y- decían una Faltaba vez un 10 minuto y te minutos. decían 5. El caso es que nadie se confiara, ¿verdad? El caso es que nadie se confiara. Sigue jugando el Real Madrid. Ahora ya era pues dejar que transcurriesen esos minutos hasta el final para poder celebrarlo, para poder levantar la copa. Sí, pero nosotros nos íbamos para adelante. O sea, no... Había que buscar el tercero, ¿no? El de la tranquilidad. Pero se iba hacia adelante porque el fútbol entonces era así. Uy, qué patada. Sí. Sí. Una patada de Pirri, pero bueno, le ha pedido perdón rápidamente y va a seguir el juego. No, la El verdad fútbol que- era siempre ir hacia adelante, entonces Hombre, nosotros es que teníamos equipo y teníamos jugadores para hacerlo. Entonces pues entonces teníamos que arriesgar. Y, de Felipe y Zoco, ahora os tenéis que aburrir muchísimo. Yo siempre digo que antes a los 5 minutos ya íbamos ganando por 6-1. Era esa A lo falta. mejor no Por eso se ha marcábamos, contrariado pero el Gento público por lo menos decía 6 veces ¡ay! ¡Ay! Seguro. O sea que os aburrís. No, yo no me aburro en el fútbol porque Es difícil me gusta aburrirse con el locura. fútbol, Es mi siempre- vicio y me encanta y me gusta, pero Hombre, y lo te entiendo gustaría- ahora y lo sí es cierto comprendo. que te gustaría que se produjesen más jugadas de gol, tanto en una portería como Ya. otra. Lo que sucede es que se retiene, o sea, se acaricia, se retiene, se juega mucho más de una forma tocando más el balón, acompasada, Qué peligro de toque, esa de jugada. toque, de toque, de toque, de control. Y lógicamente eso lo haces en medio campo, pero lo haces en medio campo porque te dejan. Claro, porque ahí no haces daño y Porque ellos ahí lo lo saben. lo estamos viendo que nosotros cuando estamos atacando, indudablemente nosotros lo que hacemos es cerrar espacios, pero en contra nuestra también, porque al haber menos espacios hay menos posibilidades de pasar y el equipo contrario se repliega. Luego menos posibilidades, ¿no? Ahora estabais dando ya un poquito de leña, ¿eh? Ha habido ya un par De de dureza, sí, hacia el entraditas. final hubo dureza, sí. Pues espérate la última que hice yo. ¿Ah, sí? Se ríe Pedro de Felipe. No, hombre, es que Pero ha habido un par de pataditas ya feas y No, un pero- susto. Han no. estado a punto de marcar ellos otra vez. ¿Sabes lo que No, pasa? a todo riesgo, vamos, al riesgo. La verdad propio y el que en riesgo. aquellos momentos, en eso sí que ha cambiado el fútbol. Tanto por una parte como por otra, las entradas eran duras. Pero la dureza sin la mala intención que hoy Nobles, en ciertos nobles. momentos era de poder de poder a poder. De demostrar Efectivamente. quién podía más, ¿no? Qué pase, Fíjate qué qué pase maravilla, largo, qué control. Al final chocó contra el último hombre de la defensa del Partizan, se hubiese quedado solo. Peleaba otra vez Grosso por ese balón. Claro, qué lujo para el Madrid tener arriba, ya lo decíamos, a Mancio y a Paco Gento, esos balones largos, el que le había mandado Gento. Luego el trabajo que hacía Amancio. Ramón Grosso, Ramón Moreno Grosso hacía un trabajo ahí de subir, bajar, Eso ha era sido incansable. uno de los jugadores más Joder. trabajadores del fútbol español y Amancio mejores hizo un gran futbolistas. partido. además. Ahí está el Memorable, sí. pase. El pase de Paco Gento, qué bien, qué bien pincha el balón, qué bien lo mata. Y después se le va así, veíamos a Grosso peleando en el centro del campo, intentando trabajar para recuperar el balón, a pesar Que de cuando llevar se el 9 en la perdía, espalda. no se paraban a pensar, se cogías y te dabas media vuelta y volvías a recuperar la posición. Hoy en día te pones a discutir con el compañero, me lo ha dado mal, el árbitro.
Ahora se para estupendamente el balón, pero entonces había pocos especialistas en detener un balón que venía alto sin mirar, y en eso Gento ha hecho 2 o 3 jugadas ejemplares, ¿no? Hay una cosa que aquí no está, pero estaban en la grada, y era el apoyo, porque aquí no han jugado este partido, pero estaban Pancho Puskás, Sí. Estaba Santa María, estaba una serie de jugadores que fueron los que nos dieron el testigo, y la verdad que yo no sé la emoción que hubieran podido sentir ellos cuando ganaron, pero sin estar en el campo hay que reconocer ¿Cómo lo vivieron? cómo lo vivieron, ¿Visto cómo se iba, Amancio? cómo lo vivieron, los ánimos que nos dieron ante el partido, los consejos que nos dieron a la gente joven, y la verdad que sin estar en el campo, sin haber participado, aunque hubiesen participado No, en y otros Puskás partidos, estuvo didáctico, Puskás, hablando con todos vosotros, reuniéndose antes del partido. Y Vaya patada que le han dado a Mancio Amaro. Ay, que dice el a árbitro. Gento, y a Gento. Estaba Gento ahí de pie. Ha dicho que se siga el juego, pero estaba Amancio tumbado todavía sobre la hierba en ese intento de contragolpe otra vez del Real Madrid. que este le Van a levanta. intentar levantar a Amancio. Al gallego lo va. Amancio que estaba desvanecido completamente y que decía yo de aquí no me muevo. Hombre, Lo que pasa es que al árbitro dio la impresión de que le importaba poco, ¿eh? Vuelve a cortar Manolo Sanchís. Y ahora sí que va a tirar el balón fuera, Ahora. lo más lejos posible, porque Amancio seguía doliéndose allí en el círculo central, iba Gatas. Bueno, pues otra vez, que te levantes, que no me No, levanto. Vaya pelea. El objetivo de Amancio era no irse. El árbitro no le hizo mucho caso y dejó seguir. Vuelve a atacar el Partizan, se acercan ya los últimos minutos del partido. Minutos que se iban a alargar mucho más de lo previsto. Ya les decía que enseguida van a entender por qué. Ahora el Real Madrid estaba ganando 2-1. Pero es que la euforia de la afición se iba a fue descontrolar terrible, hasta un límite. ¿Cómo saltó la gente? Hasta un límite. Bueno, vuelve a intentarlo el Partizan. Eran ya los últimos coletazos del equipo de Belgrado. Problemas ahora para Araquistain para sujetar ese balón por alto. Botaba, se lo daba al defensa. En el primer disparo en esta aproximación de la delantera española a la portería contraria, hubo la posibilidad de gol para ellos, vamos, cantado, sobre el lado izquierdo del portero. Qué pelea ahí porque no se acercara el Partizan. Claro, ahí el miedo me imagino que era a que pagarais vuestra juventud, ¿no? A que pagarais la inexperiencia, ¿no? En partidos ahí ya, de, a medida que ya estaba, de este nivel, ya lo que estábamos deseando ya era que pitara de una vez, ¿no? ya que pitara, No, porque ya era ya cuestión después de habíamos cara o cruz, hecho Habíais hecho lo más difícil. que era la vuelta al marcador en un equipo, porque el equipo del Partizan es un equipo muy experimentado, con hombres que llevaban mucho tiempo jugando juntos, y era bueno el pecar de la inexperiencia nuestra, que era lo que de alguna forma, puesto, por lo menos decían los técnicos, que era lo único que nos podía fallar. Balón colgado otra vez, Araquistain que lo alejaba de puños. Y Manolo Sanchís, que ha dudado si tirarlo lejos o controlarlo, ha preferido tocar abajo. La salida del Madrid ahora ya evidentemente sin ninguna prisa. No se ha producido ningún cambio, porque es que entonces no había cambios. No. Salvo recibido que alguien una se patada lesionase, tremenda. ¿no? El defensa. Salvo que alguien se lesionara, no había cambios. Nada de cambios tácticos como ahora. A ni- nosotros ha tocado jugar ni lesionado. El gol del Cojo se hizo famoso. Sí, había que aguantar como fuera. Había que aguantar como El fuera. que se sí. lesionara se le ponía arriba, ¿verdad? Arriba, en punta. El más adelantado, ahí se quedaba. Por lo menos que estorbara. Exactamente. En Valencia Grosso nos hizo Un gol un gol, el del Cojo. en el último minuto, sí. Ahora ya no se ve tanto. Como te pero dejaban, como antes estaba cojo, y bueno, pues, simulaban también la cojera, que luego se ponía Ahí en ha ido el evidencia árbitro la otra mentira. vez corriendo hacia el área del Real Madrid, pero sigue jugando el Partizan. Decía Zoco, qué largos hacían estos minutos Enormes. hasta el final y venga a aguantar, venga a aguantar. Terrible. Bueno, el balón lo tenía el Real Madrid, al menos un respiro. Lo pedía Gento por la izquierda, balón profundo buscando la punta de velocidad del compañero, pero no le llegó el balón a Serena, que lo pedía en esa carrera, en ese desmarque.
Era Pirri ahora junto a Sanchís. Buen partido de Sanchís Grosso. también, ¿eh? Grosso. Buenísimo. Y Grosso hasta dónde bajaba, ¿eh? Ramón. Ahora erraba ahí en el golpeo del balón. Se lamentaba el saque de banda para el Partizan. No se rendían los yugoslavos. Por ahí va el gallego entrando ya en el campo. Esperando todos a que cuelgue el balón. Ahora lo hace. Balón a lo que, no sé si entonces, olla. pero durante muchos años se llamó balón a la olla. A la olla. Sí. Continuamente. Balón a Además, la olla, ahí balón a queda la bien, olla. bien reflejado porque era donde iba el balón, se iba cerrando el círculo y ahí todos Al a salto. un círculo reducido. Todos al choque. Balón para el Real Madrid. Todavía el público en su posición natural en las gradas. El árbitro intentando que no se perdiera ni un segundo, metiendo prisa. Pero lógicamente los jugadores del Real Madrid al paso lo piden cortito Paco Gento. Yo creo que Paco Gento es que no podía estar quieto ni un instante, ¿eh? Estaba en una banda, en la otra, arriba, abajo. Totalmente. En este partido, la verdad que trabajó a destajo el hombre. Todos los jugadores españoles en este encuentro estuvieron con una generosidad en el esfuerzo magnífica. Pocas veces he visto yo jugar a la selección con tanta garra, aunque no fuera la consecuencia en goles, pero ahí está. Pues sigue jugando el Partizan de Belgrado. Nos acercamos ya al minuto 90 de partido. Luego celebraciones y todo eso, ¿cómo era? ¿Cómo se celebraba entonces una Copa de Europa? Bueno, Porque lo Alfredo Di Stéfano y celebramos- Paco Gento se quejaban de que en la que ganaron ellos, por ejemplo, la de 60, Bueno, pues se celebró con un poco de champán y galletas. María No, Fontaneda. pues a nosotros la Celebraciones verdad en que no. grupo, parciales, tener la copa, llenarla de champán, A nosotros desperdiciar el nos champán. llevó por don Santiago supuesto. Bernabéu, nos llevó en Bruselas a una sala de fiestas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, Bueno, entonces cenamos, hubo- cenamos todos opíparamente, por supuesto. Pues fue Bueno, fiesta, lo poco que podías, porque con la alegría y con el champanete y todas estas cosas, Fiesta a lo grande, tampoco entonces. tenías muchas ganas de A una comer sala de cosas. fiesta y justamente Pero los nos que llevaron actuaban a ahí una eran sala de españoles. Ah, los que actuaban Los eran que actuaban españoles. Sí, sí, del pues nos show llevó eran don españoles. Santiago y doña María al frente de la expedición. O fueron. sea que se oiría el porompompero. De todo. Había Los dos- entonces muchos trabajadores en proximidad. Lo en celebramos En Alemania, en Bélgica, de Alemania vinieron en muchísimos. todos aquellos países y se desbordaron llenando el campo. Ahí está otra vez el balón al área. Los 12 cascabeles también se cantaban en el autobús. También. Era, sí, era la canción que teníamos. La un canción poco oficial como- del autobús, Sí, ¿no? exactamente. De jugador del Real Madrid, camino Sí, del cuando estadio. íbamos al estadio donde los nuevos ministerios empezábamos a Empezábamos, cantar los 12 cascabeles, que era la canción que nos daba suerte. Miren al fondo de la imagen cómo se van colocando. Esos son niños de la organización para ir ya preparando el protocolo, la Final. entrega de la copa. Pero enseguida va a haber una auténtica invasión de espectadores, una cosa inaudita, Sí. porque los espectadores hubo un momento en el que pensaron que había había terminado el Había partido. terminado el Sí, partido, sí, 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 una eso era. confusión. Y el árbitro, sin embargo, todavía no quería pitar el final, así que tuvo que alargarlo un poquito. Una carrera más de Paco Gento, que parece para él que acaba de empezar el partido. Quería meter el balón arriba para Mancio. Fíjate la prisa del portero en sacar, rapidísimo ha sacado. Los minutos estos se hicieron largos, pero después, cuando se interrumpió el partido y tuvimos que Eso volver fue al campo, peor aquello fue... Eso fue peor. Peleando Manolo Sanchís, intentando que no controlara al jugador del Partizan. Balón al área, otra vez balón a la olla. Sufriendo, pasándolo mal ahí. Pero peleando a destajo para alejarlo. Balón otra vez largo, había fuera de juego, levantó el banderín. Y ya se empieza a ver mucho Mira, movimiento mira, al fondo en la mira, grada. mira. Observen Sí, que Ya está. ahí el público Ahí ya empieza. piensa que ha acabado el partido, empiezan los abrazos. Salieron cuatro y se echaron Fíjense todo el las resto. banderas españolas, las pancartas, las banderas del Real Madrid, Y la carrera. los Subsiguiente jugadores a la intervención de la del policía. Partizan completamente desolados en el centro del campo. Es que ellos también se pensaban que había terminado el partido. Sí. No, pues yo sabía que no se había acabado el partido. Estabas Y no podía- convencido de que no. No, y tan convencido que estaba. No, porque nosotros estábamos pendientes del foso
y era imposible que se confundiesen ellos porque nos habían dicho que faltaban más de los minutos que en realidad faltaban. Pero yo creo que nos hicieron como que faltaban 8 minutos o... Pues al público le daba igual porque el público empezó a celebrar ya el éxito de la Copa. Qué alboroto dentro de la hierba, qué saltos los de Fíjate la bandera, muchos cómo se espectadores. reintegran al tendido allí. A la Y mientras tribuna. los jugadores ahí diciendo, bueno, Ahí está. ¿y esto cómo va a acabar? Me No, imagino, no, si nosotros sabíamos que no había acabado el partido. No ves. Le sé a querían- quién. nos querían quitar las a Manolo camisetas. Velázquez le A querían quitar la Velázquez, camiseta. exactamente. Han estado a punto de sacársela. A todos, a Sanchís y al otro. Y nosotros estábamos tratando de controlar a la gente para que se marchase. Sí, allí en el centro de la imagen se veía a un jugador empujando a un espectador diciendo, pero ¿qué hacéis, no? Pero esa auténtica marabunta de aficionados del Real Madrid, aficionados españoles, y seguían entrando más. Llegaban refuerzos por el fondo detrás de la portería. Así que esto hizo que el partido se demorara todavía mucho tiempo porque quedaban 5 minutos para acabar. El árbitro, después el alemán oriental, alargó el partido 5 minutos más. Eso sí, una vez que se hubo, claro, limpiado de espectadores el terreno de juego. Hablábamos de las Es celebraciones. increíble esto. Lo que entonces sí se hacía después era aterrizar en Barajas con la copa, bajar las escalerillas, y os llevaban en coches también a vosotros. Sí, ¿Os llevaron en coches por las calles del centro de Madrid dando la vuelta o no? No, a nosotros no. desde el Nosotros fuimos aeropuerto hasta Madrid venían más rápido, pero cuando ya entrabais por las calles de No, Madrid... nosotros no nos hicieron No, ningún... simplemente en autobús fuimos al Estadio al Santiago estadio. Bernabéu. Había muchísima gente allí. Salimos a saludar a la gente y se terminó. Y Luego a por la casa. noche, no, nos fuimos a cenar todos los solteros al Príncipe de Viana. ¿Te acuerdas, Pedro? Y los casados a casa. Los casados, por su parte, Claro. no sé lo que habrían hecho cada uno, pero nosotros los solteros nos fuimos a cenar juntos todos, sí. Haya un Y luego la- espectador y luego al las que se brujas. llevan en camilla. Y luego las brujas, que tenemos una Exactamente. foto con un puro. Sí. Cada uno con un puro. Cada uno con un En puro. las brujas. Bueno, pues no lo pasaba nada mal, ¿eh? No, no, Claro, lo campeones pasamos- de Europa es que lo cualquiera pasamos tosía a un campeón de Europa, perfectamente. ¿no? Además, Pero eso fue claro, una cosa particular nuestra. Vuestra. Sí, sí. No íbamos invitados por nadie. Le cambiaba la vida a uno siendo campeón de Europa. Aunque ¿O ya le había cambiado jugando en el Real Madrid? Hombre, a mí por lo que respecta, siendo de Madrid, con 18 años de entrar ahí, pues al principio, pues tenía 21 años, pues yo creo que era, de alguna forma era como ignorante de lo que estaba consiguiendo. La verdad es esa. Quizás si me hubiese cogido con, no sé, con 24, o entro en Madrid con 24 años, como sucede ya jugadores hechos que entran, que es lo normal, pues lógicamente a lo mejor es más consciente de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, tenía buenos ejemplos y la verdad que es que los maestros que tenía dentro, hombres ya curtidos y experimentados, que es lo que hoy yo creo que se echa en falta. Hoy, quizás por las prisas, antes el jugador veterano hablaba más con el jugador novel, le transmitía sus experiencias, se pasaba más tiempo en el vestuario, convivías más con ellos. Hoy en día, no sé si por el ritmo que lleva la vida, las prisas que tenemos todos, termina un entrenamiento y cada uno sale, coge el coche, se va, y quizás no existe ese roce, ese contacto, Esa convivencia. esa convivencia que yo creo que no si es solamente que en el vivíamos fútbol. casi todos además alrededor del estadio. Entonces terminaban los entrenamientos, entrenábamos en el estadio el 90% de los días. Terminaban los entrenamientos y siempre, pues oye, a comer un pincho de tortilla o lo que sea, íbamos juntos, 9, 10, 11, yo qué sé. No, salíamos con las novias. Era eso, otro salíamos, sistema de teníamos vida otro. diferente al actual, ni mejor ni peor, diferente. Diferente. Bueno, se han ido ya los espectadores de momento, al menos un par de metros más allá de la línea de banda, así que el partido fue se ha agobiante. reanudado. Los últimos minutos Sí, fueron agobiantes. ahí está el Fíjate. Partizan intentándolo una y otra vez y el Madrid sacando como podía el balón del área. Dice Paco Gento que balón para arriba, dice que siga corriendo, No, que siga corriendo, claro. Contra más lejos, mejor. Que se fuera al banderín Mira, mira, y así mira lo dónde hace, va. lo tenía clarísimo. Al banderín. Paco Gento esperando el balón dentro del área. Bueno, pues allí se armó una medio buena ahí. El juez de línea se tuvo que meter por medio para que la cosa no fuera a mayores. Llegó el árbitro, llega también al fondo un policía.
Viéndolo ahora llego hasta a ponerme nervioso casi, fíjate, pensando después en empatar. Tiene narices la cosa. Mira que si empatan en la cinta ahora. Tiene narices, sí, sí. Porque ya sabes que esto de televisión es todo Sí, sí. mentira, se puede trucar. Ya hay Ahora- mucho truco aquí, sí. Ahora podemos meter un gol del Partizan y tenéis que devolver la copa, Ignacio. No, ya no. Esa ya está. Esa ya no sale de No. donde está bien guardada, ¿verdad? Guardadísima. Tenéis una réplica, Ignacio, Sí, Pedro, por tenéis supuesto. una réplica de la Sí, copa sí, que era sí. la que entonces entregaba a cada jugador, ¿verdad? Normalmente Siempre, todo de todos título. los trofeos nos han dado, de liga, de copa, de... Todo título que conseguías, Sí, siempre. importante, siempre se hacía una cena a final de temporada y de todos los títulos que habías conseguido te daban una réplica de la copa. Ha habido otra patada ya, los nervios ahí ya sí que estaban absolutamente desatados, los jugadores del Partizan ya que no podían controlar esa decepción porque se les marchaba la Copa de Europa, el Real Madrid iba a ganar su sexta Copa de Europa después de las que se consiguió de una atacada del 56 al 60, iba a llegar la del 66 y luego pues casi 33 años La última, esperando, sí, ¿eh? efectivamente. en la Vaya de Ámsterdam, espera. hasta Ámsterdam. Me imagino que entonces no os podíais imaginar que iban a pasar 32 años hasta la siguiente. No, no. Vaya espera tan larga. Bueno, pues todos esperando a que de una vez por todas el árbitro alemán ya se cansara de correr, ¿verdad? Sí, nosotros estábamos deseando, Enrique Mariñas y yo, allá al fondo, en lo más alto, pero rodeados de espectadores que no veían desde su propia localidad y se subían unos encima de otros, eran emigrantes españoles o que estaban trabajando por allí cerca. Manolo Sanchís pedía falta. Hubo zancadilla por detrás. Parecía que se iba a subir las medias, pero era solo un amago. No. Iba a aguantar Eso sí con que las no. medias así hasta el final. Bueno, pues el saque de falta para el Real Madrid, a punto de ser campeón de Europa. Ha tirado el balón directamente fuera Manolo Sanchís y ahora sí que el árbitro se ha ido al círculo Ahora central. El salto de los jugadores lo evidencia. anda, Pues un mira, salto Mira cómo salíamos todos unánime, corriendo los para... blancos, Aquí a mí me agarró la policía. Para protegerte. carreras y No, cuantos. yo no me O para enteré, detenerte, no me para enteré, yo no me enteré de la entrega de la copa. A mí me cogió la policía, yo no entendía, le di a uno un codazo a uno de ellos, ¿Y dónde te Era llevaron? muy difícil. me era llevaron muy al difícil. control antidoping. Ah, directamente. Sí. A nosotros se Pero nos llenó la doping, cabina de doping, espectadores, que y no a tenía ni a puertas, Serena. y aquello fue tremendo, se rompieron los cristales de la mampara, todo. Pero afortunadamente la satisfacción del triunfo acabó con el malestar del final tan accidentado. Ahora sí que la invasión estaba justificadísima. Las pancartas, que entonces se llevaban mucho, las pancartas a Muchísimo. favor del Real Madrid. Y además Y ahí está la blancas, fiesta. para evidenciar el deseo de paz, por lo menos. De paz dentro del alboroto. Alboroto generalizado en el césped del estadio Heysel. Se iba a preparar rápidamente la entrega de la copa, aunque Zoco se la perdió. No, Zoco, Sanchís y Serena también. O sea, Que nos 3. llevaron a los tres, sí. Los Hubo un tres tuvieron que sorteo, por pasar lo el visto, control de... antidoping. Sí. El 3, el 6 y el 7. Por allí va un jugador corriendo sin camiseta. No sé si lleva botas. Al menos todavía llevaba el pantalón, Es salió listo. corriendo. Y mientras los espectadores ahí están ya. Yo no sé si con hubo... esa euforia desatada. ¿Tú dónde recibisteis la copa o cómo fue? Es que no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? Yo no estuve. Bueno, pues entonces más expectación por ver si hay entrega de copa o no hay Yo que entrega siempre he de pensado copa. que dónde estábamos. Hombre, siempre se No, no, acostumbraba yo a subir estaba al ya- palco donde ahora estaba. mismo ya estaba Claro. dentro yo. Yo creo que salió solamente el capitán, fíjate. Yo vi la copa en el vestuario, vestuario. ya Sí, cuando yo creo estabais que ya solamente- duchados y todo, sí, sí. Creo que solamente salió... ¿Y qué es lo Paco. primero que hiciste, Ignacio, cuando viste la Joder, copa? Pues darle un beso, cogerla, abrazarla y ¿qué te quieres? ¿Para qué? Te puedes imaginar. También echaste champán en ella, como en tantas ocasiones. Nada más llegar al hotel, eso sí, no participé en el campo, pero luego en el autobús, cuando llegamos al hotel, fui el primero que bajé con ella. Mirad Y que estaba- pelea por una camiseta, ¿eh? Fíjate. Lo que hay en medio es una camiseta que ha acabado destrozada. Al final uno se ha llevado un trozo, ha salido corriendo. No, a mí la camiseta me la quitaron, y Sí. a casi todos. Porque era preferible que te la quitasen porque si no... Y no, así te dejaban estaban tranquilo, por lo sí. menos, ¿no?
se Bueno, pues pelearan ahí siguen entre las ellos. peleas, ¿eh? Por un Lo trozo mejor de era que se camiseta. pelearan entre ellos con la camiseta, pues si la querías defender tú estabas listo. Porque después de la paliza del partido, si encima tienes que ponerte a defender la camiseta, ¿verdad? Pero cuando me la quitaron, salí corriendo, Sí. pero buscando el vestuario. Pero claro, hasta que te orientas donde estaba, sé que fui hacia un grupo que venía hacia mí, me cambié y ya vi la entrada. ¿Vosotros habíais visto estas imágenes? Yo he Sí, estado sí. con el ánimo sobrecogido orden. pensando que nos iban a meter un gol a última hora. ¿Has visto ahora el orden que hay para esto? Suben todos los jugadores. No había vuelto yo a ver recibirlo. estas imágenes. Fíjate aquí tú. Ahí sigue la pelea por la camiseta, ¿eh? Aquí es que te ahogaban, además. Es que te ahoga la gente. Bueno, pues esos son los aficionados del Real Madrid. Comentábamos, muchos de ellos emigrantes. Allí al fondo la banda de música. Échale hilo. Yo esto nada, ni me enteré. Bueno, pues mira, Ignacio, nunca es tarde. Sí, Para ver cómo es la además de celebración verdad. de tu Copa de Europa. Exactamente. De tu Copa de Europa. Ignacio Zoco, que ha ganado 7 ligas, Sí. 2 copas y una Copa de Europa. Dos Copas de Europa, porque la de la selección también es bueno. una Copa de Europa. Bien, ¿eh? a esa, Sí. Nacho, esa la sumamos. esa La también de la tiene- selección también. Esa también tiene su mérito. Y mucho, ¿verdad? Exactamente. La Copa de Europa de la selección española, que al fin y al cabo la selección es lo más grande Es que la ha única hecho. que ha ganado. Lo de más grande momento. que ha hecho Es en la la máxima historia. satisfacción que puede tener un futbolista, alcanzar la condición de seleccionado para el equipo nacional, y no he consultado a ninguno de ellos que no estuviera orgullosísimo de haber defendido a los Eso está colores. claro. Eso está claro. Pedro de Felipe, 5 ligas, una Copa de España y esta Copa de Europa. Ya han despejado el terreno de juego. Han despejado el terreno de juego. Poco a poco la policía va echando a los espectadores, entre otras cosas, para que hubiera pues un cierto protocolo o se guardaran un poco las formas después de esas peleas por hacerse con un pedazo de la camiseta blanca. Claro que no era una camiseta cualquiera. La camiseta del equipo que ganó la 6ª Copa de Europa. Mientras ahora ya los jugadores, todos en el vestuario, unos pasando el control antidoping, otros en el vestuario en la ducha. Entonces, ¿os acompañaba la familia a este tipo de partidos? Era un riesgo y había que dejarlas si venía en el hotel para evitar perderlas en el barullo. Yo, por del ejemplo, terminar la final ver de los la partidos. Recopa en Atenas, sí, a mí me acompañó mi mujer, pero voló en otro avión. Ella se quedó en Fuimos- Atenas, nosotros estábamos a 20 kilómetros de Atenas. No, al Fuimos mismo con el hotel y Atleti a eso no. jugar a Centro Europa y estuvimos hasta las 2 de la madrugada para poder salir del estadio. Tú estuviste en los últimos Atenas, partidos. Pedro. En Kifisia Kefalari, se llamaba el sí, hotel. sí. aquel. O sea que, eso sí, la familia en otro hotel. En otro hotel, en distinto avión, no hacía el mismo viaje, en fin, diferentes. Claro que con los días que os ibais de antelación, como para mandar a la familia a la vez. No, pero iban el mismo día, en distinto avión, sí. Ahí están las bandas de música en lo que eran ya los prolegómenos finales de esta finalísima del Estadio Heysel, un estadio que con el tiempo ha ido transformándose y cambiando mucho, pues más incluso que el Santiago Bernabéu de la época. Los espectadores todavía en la grada, aguardando así había o no la protocolaria entrega de la Copa de Europa. Claro. Una Copa de Europa que no es equiparable. Bueno, ahora no sé si ha perdido algo de gracia con esto de que se llame Liga de Campeones, pero sigue siendo la Copa de Europa. Bueno, Y al para- fin y al cabo para Sigue más siendo- futbolista no hay decir, más. la Sigue Copa de siendo el Europa. trofeo de más prestigio, por supuesto, y La liga queda De un poco momento ahí más está. bajo y era más ostentoso lo de la copa en alto. Y el duelo que se originaba entre los equipos europeos cada vez que Parte se del- jugaba la copa. Parte del prestigio de esta Copa de Europa se lo ha dado el Madrid, a esta Copa de Europa. Por las gestas que hizo, por los partidos. Y hoy en día, se llame como se llame, yo creo que el Madrid tiene, no ya porque haya quedado el número de veces que ha quedado campeón, sino porque ha participado y lógicamente ha sido el que más público ha arrastrado en todos los estadios. Y además un acontecimiento de esa clase en Centro Europa o por allí promovió No. todavía más alta la fama Sí, del Real Madrid. Madrid en todas partes. Aquello fue apoteósico.
Bueno, pues no sé si os habéis llegado a emocionar. Yo sí. Ignacio, Pedro, Yo sí don me llegué a Matías. emocionar porque tenía miedo incluso de que ganaran a última hora ellos. Aquello fue una tensión tremenda. Lo mismo para Enrique Mariñas que para mí, que lo recordamos mucho. Pero no habíamos vuelto a ver las imágenes. Yo se lo contaré a Enrique. Le llamaré esta noche. Dígale que ha vuelto a disfrutar con el partido. Sí, y a sufrir, y a sufrir. Hombre, verlo... No teníamos un sitio adecuado y casi todavía no hemos conseguido, la pobre clase del comentarista deportivo, tener un lugar adecuado en un estadio para hablar con tranquilidad, porque tantas veces nos han roto los cristales de nuestra feble cabina, que no es protectora, ni mucho menos, sino llamadora de agresores, porque es una evidencia que nos pone allí en medio del público con unos cuantos cristales de por medio que son hirientes además. Bueno, Pedro, ha sido un placer compartir estos minutos de fútbol e historia del Real Madrid. Ya sabes dónde tienes tu casa. Además, Sí. ahora que cambiar de residencia, que te vienes más cerca, que te vienes a la capital, habrá que hablar mucho de fútbol y mucho de la historia de este club, que ya va para 100 años, ¿eh? ¿Quién lo diría? Pero ya son Ya los está pisando. está muy pisando cerquita la del rueda. centenario, ¿eh? Nosotros, el mayor orgullo que tengo es haber pertenecido al equipo donde he nacido, creo que hay pocas personas que puedan, y sobre todo haber pertenecido siendo muy joven, habiendo tenido un ejemplo que me ha servido en la vida, aparte del fútbol, para tener un comportamiento, y es de lo que estoy orgulloso. Por eso, ahora ya, que han pasado muchos años, que tengo 55, por motivos, lógicamente, profesionales, aparte del fútbol, vuelvo a lo que es mi casa, y dentro de esa casa pues vuelvo otra vez a participar y colaborar con el Real Madrid, aunque sea externamente, cosa que para mí es un orgullo. Pues que le vaya muy bien, Muchas gracias. que le vaya muy bien y muchas gracias. Que te vaya bonito, Pedro. Hay que volver a darles a estos dos colosos la enhorabuena por Bueno. su comportamiento como profesionales del fútbol. Éramos Los los hemos dos seguido centrales, lo todos. que se llaman hoy los dos centrales. Hoy seríamos los dos centrales. La pareja, ¿no? Pues, ¿Verdad? Matías, Y además nosotros, con electricidad, dos Dos centrales. centrales. nosotros lo que tenemos que agradecerte es Cuyo contacto daba calambre. lo bueno que fuiste con nosotros cuando no había imágenes ni había nada y podías haber hecho pues muchas cosas y nos trataste con un cariño Sí. enorme. Éramos felices cuando te veíamos en el campo y decíamos, ¿quién lo radia? Matías. No hay problema con Matías. No cabe duda que era espontánea toda la manifestación oral, tanto Exactamente. de mis compañeros como mía, porque se nos encendía el alma de alegría cuando se marcaba un gol y sobre todo cuando triunfaba nuestra selección o el equipo al que íbamos a narrar el encuentro. De Bueno, modo que bien, os debemos muchas satisfacciones y yo, en nombre del público que ha estado atento a esta manifestación retrotraída, os vuelvo a felicitar porque fuisteis héroes deportivos y hoy sois la mejor historia de aquellos tiempos del fútbol. Bueno, Pues pues el agradecimiento es mutuo, Matías. gracias Bueno, a los yo lo tres. recibo, el agradecimiento, y a ver si eso me hace vivir, aunque sea 20 o 30 años más, O y 40. me salgo de la raja. O 40. Muy bien. Gracias a los tres, ha sido un auténtico placer. Gracias también a ustedes. Solo recordarles que habrá más lecciones de historia aquí en Real Madrid Televisión, que tenemos preparadas para las próximas semanas citas tan importantes como, por ejemplo, las dos finales de la Copa de la UEFA, o aquella final de la Copa Real Madrid Castilla, o aquella final que se perdió en París contra el Liverpool, aquel partido de los 80 de 1-0, en fin. Habrá muchos minutos de buen fútbol, de fútbol legendario aquí, lógicamente, en su casa, en su cadena. Gracias y hasta la próxima.